Hola, aquí de nuevo otra vez con vosotros. Hoy con... Bueno, es especialmente, primero que nada voy a dar las gracias a todos mis guías, a mis ángeles, a los arcángeles, a todo el que está detrás de la cámara y me está viendo en este momento o en posteriores, porque en los vídeos sí que ocurre esto de ser totalmente atemporal, porque cuando se sube un vídeo a YouTube, se queda ahí y vamos, es una huella digital que se puede ver de aquí a mucho tiempo. Entonces, como no sabemos cuándo nos vamos a encontrar, gracias a todo el que llega aquí y se encuentra conmigo. Gracias por vuestra energía. Hoy quería transmitirle paz a una almita, pero que con ello intentaré transmitirle paz a todo el que esté detrás. Digo que intentaré transmitir porque se trata de cómo enfocamos y podemos tenerle miedo a ciertas situaciones. Y el miedo no es bueno nunca en ninguna situación ni en ningún plano. Fijaros lo que digo, ni en ningún plano. Eh, pero en el plano terrestre, o sea, en el plano físico en el que estamos, es abrumador. El miedo puede hacer muchos estragos, ¿no? Y se trata del miedo a la muerte, o sea, o de pensar en la muerte de una manera muy reiterativa, como con miedo. Bueno, tengo que deciros que como medium que soy, a mí me hablan seres desde el otro lado del velo y mm, mis ángeles me avisaron de que se podía comunicar seres de luz y seres de la oscuridad, pero que si yo lo iba a presentir y que la manera de evitarlo será simplemente, si me atormentaban, era decirles que en nombre de Dios me dijeran quién eran, ¿no? No tengo miedo, soy una persona que me calificaría de divergente, con todas las connotaciones que puede tener ser divergente. Y, mira, esto me lleva a la película de Divergente, que hablaba de distintos grupos en los que metían a la gente, con los cuales yo me siento totalmente identificada. Eh, Me parece que uno era los osados, que era ser valientes. No quiere decir que no tengas miedo, quiere decir que eres valiente. Yo me considero una persona valiente. Eh, He afrontado mi vida desde bien pequeña de una manera valiente y de una manera divergente o consciente, porque al final acabo pensando, ¿qué es lo que soy? ¿Divergente o consciente? He sido consciente sin ser consciente. Cuando me han sucedido situaciones que todos podemos llegar a vivir, las he vivido desde un punto de vista con tanto amor, con tantísimo amor, que me hace totalmente divergente. Otra de las cosas que había en el grupo de la película Divergente me parece que eran los abnegados, la abnegación. Abnegación son altruistas. Soy totalmente altruista. Lo he sido siempre. Otro de los nombres serán los de sinceridad, que son muy honestos, que dicen siempre la verdad, y la otra me parece que era cordialidad, que son bondadosos. También me considero muy bondadosa. Y erudición, que no me considero inteligente por demás, pero por ejemplo en inteligencia emocional me puedes poner un 10 que la tengo ganada. Eh, en este vídeo quería demostrar que se puede ser creativo y cambiar nuestra perspectiva de cualquier situación, incluso de la muerte. Vuelvo a repetiros que como tengo mediunidad, soy desde pequeñita, he estado muy conectada con los seres que están al otro lado del velo. eh, Me he sentido como pez en el agua con ellos. Entonces no, para mí ha sido, el otro lado del velo para mí es amor. Amor. Todo lo que he recibido desde otras dimensiones ha sido siempre un amor eh, que no tenía fin, ¿no?
Sí que sé, porque he conectado con otros seres a lo largo del tiempo desde hace unos 7 años para acá, desde que desperté a la conciencia, pues también he tenido otras experiencias, otro tipo de experiencias, y me he dado cuenta de cómo se pueden sentir las almas cuando se han visto superadas por una muerte que ha podido ser muy rápida, muy repentina o muy cruel. Es que hay muchas situaciones, ¿no? No es lo mismo cuando una persona se está muriendo, lo sabe, lo espera y se le da tiempo incluso a despedirse de toda su familia, como el que se muere sin darle tiempo a despedirse de nadie. Siempre me han dicho mis guías y mis ángeles que el cuerpo, o sea, el alma necesita 3 días para pasar a 3 días, ahí no existe, o sea, el tiempo no existe, pero aquí en la densidad de la gravedad de la Tierra, sí que es verdad que necesitamos 3 días para, para pasar al plano que tengamos que ir pasando, ¿no? De hecho, me dicen, por ejemplo, que no pongamos velas cuando acaba de fallecer una persona, porque si tú les pones una luz no se van. O sea, oración, orar por ellos es darle luz, porque van a ver la luz hacia donde tienen que ir hacia a la luz, ¿no? Pero poner una vela es fijarles el lugar, ¿no? Es atarlos aquí al lugar donde están. Y fijaros, a la hora me parece que es Chico Javier, no sé si lo estoy diciendo bien. Este hombre también es medium y dice que a través de lo que le han dicho, que él también sabe que como mínimo tardan 48 a 72 horas. Lo que sí que tengo muy claro es que según el nivel de conciencia que tiene el ser que pase, o sea, el alma que pasa a otro plano, le va a funcionar. Os he dicho en alguna ocasión que si alguien le tiene, o sea, la creencia que tiene, porque tenemos 7 cuerpos: el cuerpo mental, el cuerpo búdico, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral y el cuerpo físico. El único cuerpo que se queda aquí es el cuerpo físico, pero hay un cordón que le llaman el cordón de plata que nos une a ese cuerpo durante un tiempo, unas horas después de haber fallecido. Eso es lo que el chico Javier me parece que dice que determina unas 48 o 72 horas, que son los 2 o 3 días que yo os estoy diciendo, ¿no? Esos 3 días, dependiendo del nivel de conciencia que tiene la persona, o sea, el ser humano, o sea, el alma que se tiene que desligar de ese cuerpo, pues hará que sea de una manera o de otra. Si no lo he dicho en otros vídeos, sí que lo he comentado a personas que me han comentado de seres que han partido, que no es bueno separar, por ejemplo, si lo llevan al crematorio, no es bueno separar las cenizas. A las almas que parten no les gustan que se queden sus cenizas en casa. Eh, el hecho de la cremación, dependiendo del nivel de conciencia que tiene el ser que va a partir, también le va a influir, porque si su cordón de plata no se ha separado, las almas dicen que sienten el dolor, o sea, sienten porque no se han desapegado de ese cuerpo físico, que era su avatar, era el vehículo en el cual tenían que llevar esta vida aquí, o sea, por donde tenían, para ir por esta vida necesitaban su vehículo, ¿no? Fijaros, cuando se habla en la Biblia de Jesucristo, se dice al tercer día resucitó. Volvemos al 3, volvemos a los 3 días, las 72 horas. Ese cordón de plata, Jesús estuvo, o sea, se llegó a manifestar como, no como en carne y hueso, porque no se puede, eso no puede pasar, pero sí que lo llegaron a ver, lo pudieron ver, pero eso fue un algo excepcional. También su nivel de conciencia era otro. Y me imagino pues que por su situación y por lo que ocurrió, pues le permitieron que sucediera esto. Hay culturas de la cultura egipcia, la cultura escocesa, hay culturas en las que se momifica
para que el cuerpo no se descomponga. O sea, es como si esperaran que volviera a haber vida para entrar a ese cuerpo. Eso pasaba con los egipcios, ¿no? Pero también hay otros en los que los vikingos quemaban a los muertos, ¿no? Entonces, depende, pero se tiene que esperar. Se tiene que esperar como mínimo de 2 a 3 días para que ese cordón de plata desaparezca, porque pueden llegar a sentirlo. Cuando os he dicho a veces lo de em, que ese cuerpo mental, si el ser, el alma de la persona que estaba aquí durante el tiempo que estuvo tenía una creencia mental, o sea, en su mente estaba como que la muerte, cuando te partías al otro lado no había nada, pues van al otro lado y se encuentran con nada. También es angustioso, es como un limbo, o sea, ir a un sitio donde no hay nada, ni te encuentras con nadie, ni... Entonces, las personas que han hecho una creencia o conllevan una creencia de que cuando parta voy a ver a mis familiares. Incluso hay experiencias de personas que antes de fallecer han hecho comentarios como, ¿qué hacemos aquí? Vámonos ya, ¿no? Como si estuvieran acompañados por seres que han fallecido, familiares que han fallecido antes. Y los familiares lo recuerdan después, como diciendo, dijo esto, como si hubiera visto a alguien esperándolo, ¿no? O llevarme pronto, llevarme de aquí, ¿no? Eh, no se puede, no se puede generalizar porque cada ser lo va a vivir de una manera. Por eso no es bueno el sentir miedo ante la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte, no se lo he tenido nunca, no le he dado tampoco mucha importancia. Hoy pienso, desde pequeñita, desde pequeñita para mí la muerte ha sido algo con lo que he convivido. No como yo no, mi madre no era enterradora ni nada de nada, pero mi madre siempre ha hablado mucho de mi padre. Entonces mi padre no estaba, pero convivía con nosotras, porque mi madre nombraba, el papá hacía esto, o el hecho de que yo tomaba la leche y volcaba el dedo hacia un lado, mi madre decía, haces el mismo gesto que hacía el papá cuando tomaba la leche. O sea, cosas gestuales que mi madre decía, pero si tú esto no lo has visto, ¿cómo puedes tener ese gesto? O sea, repetía movimientos que mi padre había hecho. Y mi madre decía, no lo había visto porque yo era muy pequeñita cuando mi padre murió, tenía 2 años y medio. De hecho, yo físicamente no me acuerdo de él, pero más que por las fotografías que me han enseñado. Pero sí que he tenido un contacto muy, muy espiritual con él. Espiritualmente mi padre está conmigo. Iba a decir esta mano, mi padre está conmigo. Ese contacto, esa conexión espiritual ha estado siempre a mi lado, ¿no? Em, de hecho, yo creo que he sido em, una persona tan sumamente feliz por los mensajes que mi padre me mandaba. Siempre me ha dicho, incluso después me ha dicho muchas veces, siempre dile a los que quieres, dile siempre que los quieres. Y yo les decía, papá, pero si no puedo decirlo más, soy una pesada con el amor, siempre diciéndoles que los quiero. Pero mi padre me decía, no te canses nunca, porque cuando pasas el velo puedes verlos y te sientes mal porque ellos a ti no te ven y no los puedes abrazar como los hubieras abrazado ahí. Es como ser consciente de que el tiempo que estamos aquí es ahora. Es de hoy. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. Os aseguro que si me dijeran mis ángeles, esta noche vas a fallecer o mañana no te vas a levantar viva, no me causaría ningún trauma. Creo que lo primero que pensaría es en mis hijos, pero os digo que lo segundo, haría una fiesta. Os lo prometo que haría una fiesta. Y esta noche en mi casa se montaría un festejón de narices. No estaría todo el mundo invitado. Eso sí que os aseguro que no estaría todo el mundo invitado. Estarían invitados las personas a las que amo y que quisiera dejarles esa satisfacción tanto a ellos como la que yo me llevaría de recuerdo. Porque al final lo que nos llevamos son las emociones, vivir esas emociones a tope. No llorar, no. Bailar, disfrutar, beber, comer. Sería una fiesta. Para mí sería una fiesta. Pero claro, vuelvo a repetiros, yo lo vivo desde ese punto de vista. Pero no es la mejor opción tenerle miedo a la muerte. Es más, la muerte es una transformación. Somos eternos y una vez pasamos, es una transmutación de energía.
el cuerpo se queda aquí y ha sido una experiencia, una ilusión, un sueño que hemos vivido, una historia que hemos tramado incluso antes de pasar el velo. Pero luego no lo recordamos. O sea, aquí lo bonito del juego es que luego no lo recordamos. Y hay veces que la gente puede pensar, bueno, ¿y por qué entramos en este ciclo kármico, no? Pues muchas veces el ciclo kármico es consecuencia de que hay personas que han creado unos karmas que no los han terminado de vivir o de pasar durante el tiempo que han estado en esa vida. Entonces lo tienen que saldar o vivir en otras. Y dices, ¿por qué Dios permite? Porque en realidad Dios no castiga, Dios permite. Nos permite porque venimos a vivir esa ilusión, esa, em, esa historia, venimos a vivirla para, para evolucionar y crecer. Crecemos como alma, no solo como ser humano. O sea, el crecimiento es a nivel espiritual. Para mi amiga que me dijo lo de los sueños y eh, no hay que tenerle miedo a la muerte porque no es más que una transición en la que la densidad del cuerpo humano, que es nuestro vehículo, nuestro avatar, lo que somos aquí a nivel físico, se va a quedar aquí y ese cordón de plata se tiene que desligar. ¿Ves? Ahí está el apego, o sea, la persona que se apega a las cosas, a lo material, a las personas, lo va a pasar peor cuando para soltar ese apego a la hora de soltar su cuerpo, lo va a pasar peor que otras. Por eso no todo el mundo tiene la misma experiencia cuando pasa al otro lado del velo, ¿no? Sí que vuelvo a repetiros que es unos 3 días, que unos serán 48 horas y otros serán las 72. Y otros a lo mejor es mucho más rápido porque están muy acostumbrados, porque son almas antiguas y han vivido muchas vidas. Están muy acostumbrados a ese paso, ya saben a dónde van, ¿no? Una vez pasan el velo. Eh, pero imprimamos en nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, tenemos que imprimirle el encuentro, porque nuestro, nuestra partida incluye un encuentro con los que ya no están. Entonces, es volver a encontrarte con los que se fueron. No sé, yo considero a veces que puede ser más eh, el pasaje de la vida aquí terrenal puede ser más difícil que una vez pasamos al otro lado del velo. Entonces, creo que es un problema de apego. Hay que aprender a desapegarse. Es darnos cuenta de que ni el tiempo existe. Yo os juro que vivo el día. Yo vivo al día. No tengo ningún problema ni económico, ni porque vivo al día y nunca me falta nada. Nunca. Y mañana, pues será otro día. Y pasado será otro día. Entonces, nunca he tenido ningún problema. No tengo enemigos. Soy divergente total. Cuando en mi vida, toda mi vida ha sido una experiencia que miro para atrás y pienso, fíjate, en estos últimos 7 años, que incluyen dentro a mi divorcio, que para mí fue una liberación, lo he definido alguna vez como un salto a la fama, para mí fue como un descubrimiento. Lo hice con tantísimo amor que no era entendible. Yo incluí a la persona con la que había vivido durante 29 años, la incluí si yo me divorcié, si yo me separé de mi marido en octubre, en diciembre de ese año lo incluí en las cenas y en las comidas de Navidad de mi casa. Con toda la naturalidad del mundo, sin ningún tipo de rencor. Eh, Él se quedaba solo, que era algo que iba a tener que afrontar, pero en ese momento, pues yo vi más prudente, me pareció mejor que lo pasáramos juntos que separados. El segundo año también lo pasamos juntos, pero fijaros,
Es que es totalmente atópico lo que yo he hecho durante mi separación. Y yo sé que mi entorno no lo entendía. O sea, había gente que me decía, pero bueno, si ya te has separado, me han visto más con él después de separarme que al principio. Incluso esa persona me decía, el padre de mis hijos, o el que fue mi marido, me decía, la gente no entiende por qué, cómo estás así conmigo, cómo podemos salir y podemos ir al cine y no había nada más. Os aseguro que no había nada más. Solo que yo me daba cuenta de que él tenía mucho por lo que arrepentirse. Y quería que se diera cuenta que si yo lo había perdonado, él era tan capaz de perdonarse como yo lo había perdonado a él. ¿Veis ahí la cordialidad? ¿Veis ahí la abnegación? ¿Qué veis ahí? No podría haberlo hecho de otra manera. Y ya os digo que tuve que luchar contra mi entorno. Mi hermana el primer año se me enfrentó y con todo el amor del mundo, yo quiero mucho a mi familia, pero me hubiera gustado que lo hiciéramos todos juntos, pero mi hermana no quería y le dije, bueno, pues tú te quedas con la mamá cuando te toque y yo me quedaré cuando me toque. Pero me quedé con el que era el padre de mis hijos. Solos, los cuatro. Mi hijo, mi hija, y el padre de mi hija, de mis hijos y yo. De una manera mm, súper tranquila. Yo lo dije entonces que fue casi la mejor Navidad de mi vida. Porque fue como un adiós. Como si fuera el romper ese cordón de plata. Fue genial, genial. Todos en la cocina. Porque claro, eh, yo no sé hasta dónde el que fue mi pareja, yo no sé hasta dónde sentía lo que estaba ocurriendo allí. A lo mejor simplemente fingía por tener lo que le estaban dando, porque incluso él pensaría, claro, claro, esto mejor que estar solo, ¿no? Pero estuvimos todos en la cocina cuando eso no se había hecho nunca. ¿Os dais cuenta? Lo que conseguí con mi divergencia, al ser tan sumamente diferente en darle solución a los problemas. Me acuerdo que mi hermana después de esas navidades me dijo que no me vuelves a hacer esto, la que se me ha liado, yo he cargado con todo, perdona, porque ella tiene 3 hijos y yo no tengo más que 2. Y la que se solía encargar de casi todo era yo. Entonces le pareció que se había cargado con algo. Mira si aquello fue para que se dieran cuenta. Las siguientes navidades ya sí. Entonces las siguientes navidades ya pudo incluirse a mi marido. Porque además él pagó la cena. Eso a mi hermana le sentó como... porque los narcisistas, entre ellos cuando se ven, se dan así como alergia. Y encima como que es que viene con todo el poderío. No, vino con la humildad, porque si no, no hubiera entrado. Pero volvimos a cenar juntos ese año en Navidades. Al tercer año ya no se repitió. Claro, esto era, ¿ves? Como los 3 días, ese cordón de plata se tenía. Y nadie lo entendía. Yo hice comidas familiares en las que él estuvo. Incluso me dijo que quería aprender a cocinar, que no era... Lo que quería era tener contacto. Y yo, pues vale, ven y yo te enseño. Y comimos mi familia juntos y él comió con nosotros. Nunca, nunca se sentó a la mesa cuando mi familia venía, nunca se sentó a la mesa cuando todos. Él cuando llegaba ya estábamos todos sentados y a lo mejor incluso comiendo. Porque yo siempre le dije, te voy a esperar porque estás trabajando. Te voy a esperar porque estés haciendo algo que realmente es importante. Pero porque tú estés en tus hobbies, nunca. O sea, yo he tenido siempre las cosas muy claras, muy claras. Entonces, el que jugaba conmigo también sabía que las tenía que tener así de claras. Pero cómo jugué esa situación era algo que se salía de lo normal, que nadie entendía. Pero porque yo pienso fuera de la caja. Yo pienso siempre con el corazón. ¿Y sabéis cómo me quedo de a gusto? No os podéis ni imaginar. No se trata de que esa persona se lo mereciera o no se lo mereciera. Se trata de que la que lo daba era yo. O sea, si yo no me hubiera sentido bien si le hubiera cerrado la puerta en las narices. Porque le hubiera hecho sentirse más culpable, haberle hecho sentir ira y otros sentimientos que no le hubieran hecho daño solo a él, nos hubieran hecho daño a todos, incluidos a mis hijos. Yo lo sigo amando en mis hijos. Lo sigo amando en mis hijos. Porque es la única manera de honrar y de
de hacer que la energía fluya de una manera diferente. No hay rechazo, no hay exclusión, pero ya no hay esa unión. Ese cordón de plata que nos unía se separó. Y mis hijos se han dado cuenta el respeto, eh, el amor con el que lo he hecho. Y eso que mis hijos eran mayores, pero se han dado cuenta de cómo lo he hecho. Divergente total. Luego con mi hermana, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Me vais a decir que no conozco a mi hermana? Desde que nací y toda la vida, bueno, he tragado y he perdonado cosas, pero para mí era mi hermana. Entonces, yo defiendo a la familia con... He puesto sus puntos en las is, siempre, siempre los he puesto. Pero claro, esa negatividad y esa energía que fluía en ella, ha llegado un momento que se le han pegado entidades y potestades. Ya no es mi hermana, es una entidad y una potestad que se ha metido ahí, se le ha pegado. Entonces, lo que tiene va de madre, o sea, eso ya no es... no tiene ni por dónde cogerlo. Entonces, yo no puedo tener una persona que tiene unas entidades y una energía de ese tipo. No la puedo tener a mi lado. El que la quiera admitir, que la admite. Pero desde luego, lo que le va a caer, vuelvo a repetir, todo eso va dejando larvas astrales por donde pasa. Si no sabéis lo que son larvas astrales, son energías negativas y de bajos astrales. Entonces, ¿qué os queréis que os diga? Y perdonarla, claro que la perdono. ¿Por qué soy tan libre? ¿Por qué soy tan libre? Porque siempre perdono. Perdono y me perdono. Porque en el transcurso de cualquier situación tenemos que perdonar al otro y perdonarnos nosotros mismos. Porque hay un tete a tete, un 50-50. Y yo os prometo que lo he hecho siempre todo con tanto amor que me he quedado siempre muy a gusto. No me puedo quedar mal. No. Pero si, por ejemplo, mi abogada se hubiera enterado de lo que yo hice, hubiera dicho, bueno, ¿para qué vienes a divorciarte? ¿No? Si mira lo que estás haciendo. Pues aún así, mirad, el otro día pensaba la última vez que lloré por dolor. El último dolor que pasé en mi vida no es el día que murió mi madre. Porque el día que murió mi madre eh, fue un compendio de emociones de, de amor incondicional y de tristeza mezclado con alegría porque dejaba de sufrir. Pero en el momento que fuimos al despacho de la abogada, porque yo conseguí un abogado de oficio para hacer mi divorcio y quería que fuera de mutuo acuerdo. Y no tenía por qué ser de otra manera, tenía que ser de mutuo acuerdo como fue. Eh, Tenía que ser de esa manera como ocurrió. Eh, mm, Se levantó a hacer unas fotocopias la abogada y en ese momento, el que era mi marido en ese momento, me dijo que él no estaba de acuerdo con aquello. Ah, amigo. Digo, ¿cómo? Dice, sí, yo quiero otro abogado. Digo, ¿tú te puedes pagar un abogado? Os recuerdo que llevaba 8 años y medio sin trabajar. Y yo le dije, ¿tú te puedes pagar otro abogado? Me dice que él no iba a firmar nada y que no se fiaba de esta señora que estaba haciendo los papeles. Ese momento fue de mucho dolor porque yo le estaba dejando la casa, le estaba pagando los gastos, le estaba dando de comer, señores y señoras, y me dice que, claro, no se quería soltar y quería poner la fuerza. Ese momento fue de dolor, de decepción, porque yo sabía que no me lo merecía y él se estaba equivocando, de medio a medio. Lloré desde que vine del abogado hasta que llegué a casa y me dejó con el coche en mi casa. Cuando llegó a su casa, me llamó para decirme que retrocedía en lo que había dicho. Él no se podía negar, como se lo dije. Le dije, no te puedes negar a esto. Me costará más o me costará menos, pero tú no eres quien para sujetarme a tu vida. No voy a estar. He estado por amor. Pero bueno, eso es como lo que le ha pasado a mi hermana. Se cree que puede mandar y hacer que yo haga, que no haga, que deje de hacer. No te puedes ir de vacaciones, que a dónde vas, pero ¿me las pagas tú? ¿Quién eres tú? Haz este trabajo o mejor que hagas esto. No, 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 yo haré lo que crea conveniente. Tú haz lo que... Yo te digo a ti lo que tienes que hacer. Por eso os digo que en esa divergencia, o sea, en ese divergente que es mi personalidad,
llega a rozar la rebeldía. Entonces, a mí no se me puede sujetar, no se me ha sujetado nunca. O sea, de hecho, estoy hablando del pasado, es que nunca se me ha sujetado. Pero me he salido de la norma, me he salido de lo normal, me he salido... La gente de mi alrededor, os prometo que se quedaban a cuadros, o sea, como diciendo, ¿pero esto? Pero, ¿cómo sigues manteniéndolo ahí al lado, no? Porque pensaba que iba a ser muy duro y tenía que ir haciéndolo poco a poco y que viera que en mí no había ningún rencor. Ni lo había, ni lo hay. Porque perdono, porque lo había perdonado todo. Y en aquel momento no sabía muchas cosas que después, por mi tercer ojo, he ido sabiendo y me he enterado de muchas cosas que no conocía. Pero es suyo, eso no es mío, es suyo. No dejéis nunca que nadie proyecte ni os deje en vosotros cualquier situación. Ni llorando, ni pateando, ni... no, no lo hagáis. Es mi consejo. Que no me gusta dar consejos, pero es mi consejo. Bueno, con esto que os estoy contando, os estoy diciendo que os hagáis todos un poco divergentes. Que os hagáis todos un poco conscientes, porque al final no sé si es divergente o conciencia. No sé si es que el ser consciente te hace darte cuenta de más allá, porque yo siempre he visto más allá. Entonces, no me quedaba solo con el problema o con lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino con las directrices que podía traer lo que estaba ocurriendo. Eso me ha hecho tomar decisiones que no las toma cualquiera, pero que me han traído muchísima satisfacción, porque me he sentido bien. Nunca he fingido, siempre he hecho lo que me ha parecido bien. ¿Sabéis la canción que me están dando ahora mucho mis ángeles? Me la ponen por todos lados, me sale por todos lados, pasa por un coche por el lado de mí y va con la canción de esa diva. Mis ángeles ahí me transmiten que soy una diva, que no soy nada normal, pero que tengo que, desde la humildad y viendo a todo el mundo igual, poner mi voz al servicio de, de la humanidad, porque lo que quiero es ayudar a todo el mundo a despertar. Fijaros, no sé si se oirá en el vídeo, se han puesto a sonar las campanas de mi pueblo, las campanas del campanario. El arcángel Miguel que me está confirmando que así es. Eh, ¿Qué os puedo decir? Que seamos todos divergentes, que no tengamos miedo a ser diferentes, que si supiéramos, es que, como he dicho muchas veces, es que no sabemos lo que no sabemos. Y a mi amiguita y a todos los que tengan miedo de la muerte, no tengáis miedo a la muerte. Hay que tener miedo a la vida, a cómo vivís la vida, a, a cómo digerís. Porque, por ejemplo, la persona que no es consciente, como dijo Jesús en la cruz, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si fueran conscientes, no lo harían. Entonces, todo aquel que va pegándose batacazos es que no es consciente, no es consciente. Y al final, esa falta de conciencia ha hecho que a su energía se le peguen otras energías bastante más bajas en frecuencia y ha arrastrado a un montón de almas. Porque la persona que confabula con otros en contra de otras personas y encima de su propia sangre, ¡buah! ¿Qué le espera, Dios mío, de mi vida? Ojalá, ojalá vea la luz y vaya hacia ella. Bueno, me he emocionado porque estaba pensando en ciertos personajes que están en mi vida, que yo sé dónde van y ellos no saben hacia dónde se dirigen. Y que cuando les llegue, pues no sé si pensarán, esto es lo que yo me tengo que responsabilizar, porque es que es su propia divinidad. Dios está contigo cuando tú estás en la intimidad, cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Llevaros bien con esa divinidad que es la que está dentro de vosotros, que es donde todos tenemos que ir y que os traiga paz a todos. Bendiciones sanadoras, un abracito muy grande y yo a este vídeo le voy a poner el título de Divergente o Consciente. Ojalá os hagáis todos
divergentes o conscientes. Para mí creo que es lo mismo y que lo llenéis de esa osadía, de esa erudición, de esa abnegación y de esa sinceridad. Como dice la película, que sean divergentes. Un abracito y hasta la próxima. Chao.